nos quieren ahogar y nos quieren destruir, podemos tener una palabra para luchar contra todo eso, para luchar contra el pecado. ¿Cómo podemos hacerlo? Para que no se nos olvide y poder enfrentar la vida el martes, el miércoles. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé, hermano, sabemos la iglesia. Deuteronomio capítulo 6. Todo lo que hemos compartido no es bueno, pero tenemos que siempre recordarlo, porque existe una forma, un método, un mecanismo creado por Dios para poder recordar y aplicar, porque esto no es solamente oír. Si tú oyes y te quedas ahí parado a la entrada de la puerta, no va a pasar nada. Esta es la puerta, supongamos, esta es la puerta. Y yo entro, escucho la palabra de Dios y entro, y me quedo acá, no va a pasar nada. Yo voy a seguir ahí, no va a pasar nada conmigo. Pero si yo tomo la actitud y la determinación, determino caminar una acción y empezar a caminar en esta palabra, eso va a cambiar mi vida. Por eso no hay que ser oidores, sino que hacedores. Hacer la palabra, actuar de acuerdo a la palabra que Dios nos habla, actuar, caminar, empezar a movernos por esa palabra. Lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 6, del verso 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Estarán por encima de tu corazón. No estarán adentro solamente, por encima de tu corazón. ¿Qué es lo que significa por encima? Que es más importante la palabra de Dios que tus sentimientos. Porque con nuestros sentimientos sentimos y queremos, pero la palabra está por sobre. La palabra está sobre nuestros sentimientos. A veces nuestros sentimientos nos van a hacer irnos para allá, pero la palabra de Dios se mantiene firme. Y miramos la palabra y nos ponemos bajo la palabra. Dice, y esta es la palabra que yo te mando hoy. Estará sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser, yo lo escribí acá, el secreto es retener, memorizar, pensar, vivir la palabra de Dios. Y esto es tener un estilo de vida. Un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Un estilo de vida basado en lo que Dios dice. Y eso nos hace ser nuevas criaturas. Nos hace ser un pueblo escogido. Nos hace ser una raza distinta. Nos hace ser escogidos de Dios. Hermano, nosotros debemos tener una vida, un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús. Nuestra vida, repito, nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús. Yo con mi vida debo reflejar cómo Cristo miraba, cómo Cristo sentía, cómo Jesús amaba. Con mi vida yo debo reflejar eso. Yo debo ser como Cristo, como Jesús. ¿Me queda grande? Claro que me queda grande. Muy grande. Pero eso es lo que yo debo aspirar. Y para eso debo meditar la palabra, debo pensar, debo retenerla, la debo escudriñar, debo leerla, debo comérmela y engordar por ella, no por el colesterol, sino por la palabra, ser gordito de la palabra, gordito, rosadito, sanito, por la palabra del Señor. No por el platache, pero es ser lleno de la palabra,
yo voy a empezar a vivir tu palabra y voy a empezar a creer lo que tú dijiste, lo que tú hablaste, lo que tú salió de tu boca. Esa es la palabra que voy a seguir y te voy a ver a ti detrás de esa palabra. Cuando nosotros creemos eso, hermano, nuestra vida cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra mentalidad cambia, todo cambia. Cambia nuestra relación familiar, nuestras relaciones personales, interpersonales cambian, nuestras relaciones laborales cambian. Jano decía adelante que alguien vino y había estado mal a la pega, y alguien le había preguntado qué es lo que pasaba, si había estado tan mal a la pega, ¿por qué estaba tan feliz? Porque cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, hermano, puede caerse el mundo a pedazos, pero puede haber paz en medio de la tormenta. Puede haber una tormenta terrible alrededor de nosotros, pero hay paz en medio de esa tormenta. Cuando el Señor te dice, vamos al otro lado y camino de aquí al otro lado, vamos en un barco y el barco está con tormenta y el viento y la noche Pero el Señor dijo, vamos al otro lado, tengo paz, eso produce paz. En medio de la aflicción, de la tormenta, del obstáculo, en medio de todo, porque lo dijo el Señor. Si el Señor lo dice, así es. Si el Señor lo dice, voy a caminar sobre el agua, porque lo dijo el Señor. Voy a caminar sobre el agua, porque Jesús lo dijo. Pongámonos de pie, pero creo que hasta ahí es lo que el Señor quería compartirnos hoy día. Pongámonos de pie y oremos al Señor, pidiéndole a Dios que esta palabra ejerza algo en nuestra vida más allá de lo que nuestra realidad nos va a permitir. Porque nuestra realidad nos va a permitir solamente llegar hasta el lunes a las 11:30 de la noche, o sea, domingo hasta las 11:30 de la noche. Pero el Señor podemos con nuestra actitud y con la ayuda del Señor caminar toda la semana creyendo la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias, Señor, por haber oído tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pido que esta palabra que hemos escuchado hoy día, que es algo tan importante, pueda ser, Dios mío, un tesoro en nuestro corazón. Que podamos poner en práctica esta palabra, Señor, como tú nos hablaste aquí en Deuteronomio, Señor. Que podamos oír tu palabra, que podamos retenerla, que podamos masticarla, que podamos, Señor, experimentarla, no solamente oírla en el púlpito el día domingo, sino que comentarla el lunes, el martes, empezar a practicar, Señor, todos los días, practicar la memoria, memorizar tu palabra, escribirla, tomar apuntes, Señor, venir con un cuaderno y tomar apuntes, subrayar la Biblia, tener la Biblia subrayada. Esto me dijo Dios el día 18 de septiembre del año 2011. Esto me dijo el Señor. Y tener nuestra Biblia, Señor, nuestra Biblia, tener una historia contigo en la palabra de Dios, una historia contigo escrita en la Biblia. Y cuando veamos la Biblia, recordemos cómo tú nos has hablado, cuántas veces tú nos has corregido, cuántas veces tú nos has consolado con tu palabra. Oh Señor, te pido, Padre, ven a recordarnos tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, te pido por esta congregación, por cada hermano, que podamos retener tu palabra, escudriñar tu palabra, memorizarla, Señor, y escribirla en las murallas de nuestra casa, atesorarla, memorizarla en nuestro corazón, en nuestra mente, ponerla como fondo de batalla en nuestros computadores, Señor, pero tener una actitud verdadera con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Leo tu palabra para terminar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, que no olvidemos esta palabra, que no olvidemos este consejo que tú nos das en Deuteronomio capítulo 6, 4, que no lo olvidemos, que no lo desechemos, sino que lo recordemos. Escuchar tu palabra es una parte, tener un estilo de vida a través de tu palabra es lo que debemos hacer día a día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Es la palabra del Señor la que hemos compartido y los motivos a repasar esta palabra. Pronto tendremos nuestra página web, el chico la está haciendo, y todos estos mensajes van a estar ahí, así que van a haber más elementos como para poder recordar la palabra de Dios. Página web, para estar los mensajes, recuérdenlos, medítenlos, búsquenlos, y por sobre todo, hermanos, estén dispuestos y determinen en su vida a practicar la palabra de Dios, a practicarla. Practicarla le va a dar vida. Y si practicamos la palabra, eso nos va a dar vida. Que el Señor les bendiga mucho. Abrácense, despídanse y prepárense para el mensaje. Que el Señor les bendiga mucho. Esta reunión se da por concluida. A organizarnos para que veamos el tema de arreglar arriba. De partida el Cristian con el Freddy. Cristian con Freddy se van a encargar de la carne, así que
tienen que bajar los sacos de cartón. Y necesitamos organizarnos para ordenar arriba los mesones. Los hombres ordenamos arriba los mesones, dejamos todo, hay que subir la silla, hay que subir 40 sillas aproximadamente. Eso lo hacemos los hombres y las mujeres van a hacer lo siguiente. Necesitamos comisiones para hacer ensaladas y pelar las papas. Ya, como saben, nosotros siempre hacemos el agregado, pero lo principal. Y después nos ayudan a poner las mesas, así que necesitamos manos, por favor, todas las mujeres que podamos subir al segundo y tercer piso para armar las ensaladas y ahí vamos bien. A ver, ¿quién tiene? Yo no sé, pues yo soy buena para las ensaladas. Así que los que quieran que me puedan acompañar, por favor, arriba. Necesitamos más. No, después lo hacemos cuando los hombres lo organizamos. ¿Hay que subir silla o no? ¿Todavía no? Ah, ya. Pero sube tú, hombre. Uno para todos. Acá no. Mamoncete.